Bueno, pues seguimos, hemos vuelto ya, les decíamos que íbamos a ir, y hemos ido, de hecho, como lo han visto, a la Escuela de Verano Educando 2022, que se está llevando a cabo en el Colegio Virgen de Linarejos. Niños, hoy ha sido la jornada acuática y bueno, pues es que claro, nos provocan, los niños nos provocan y al final entramos nosotros en la guerra también y como han visto, pues nos hemos hecho de una serie de armas acuáticas, y allí, bueno, pues, como aquí se dice, el que más puede que apriete, ¿no? Y nos hemos mojado, eso sí, con ellos. Les hemos invitado al principio del programa, si lo recuerdan, y si no estaban, esa entrevista, como todas las que aquí hacemos, quedan automáticamente subidas en nuestra página de YouTube, con Francisco Infantes, director de la agrupación musical de Linares 1875, que mañana a las 10 de la noche, antes a las 9 y en Pasacalles, con la banda de música que viene de Pozuelo de Calatrava, de Ciudad Real, ambas, la de Ciudad Real y la nuestra, van a protagonizar el 6º certamen de bandas de música Cástulo, una ciudad de leyenda, que va a ser en el andén de la estación de Madrid. Certamen que algunas veces se ha hecho en la Plaza de Toros, ha habido distintos recintos. Y también les anunciaba que iba a tener el gustazo, permítanme, de echar un ratito de charla con mi amiga. Ese es, bueno, una condición que está ahí, pero una profesional de la psicología y de la sexología, como es Ana María López Lorente, que está aquí a mi vera hoy. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Yo, al principio del programa, cuando anunciaba que ibas a estar aquí, yo trataba de explicar que, bueno, la hemos invitado porque supimos que ya es sexóloga oficialmente, y digo, bueno, sexóloga siempre lo ha sido, ¿no? Pero hay una certificación que es la que te acredita ya formal y oficialmente a ejercer esa profesión de sexóloga. ¿Antes no lo podías hacer o cómo? Explícame a mí. No. ¿Esa certificación a qué te acredita a ti? Yo lo explico. En España no existe el colegio oficial de sexólogos, que es el colegio profesional. Entonces, el Colegio de Psicólogos de Madrid, al que yo también pertenezco, aparte del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental, que es a la zona a la que pertenece Linares, que es la ciudad en la que yo ejerzo, pues abrieron una posibilidad para que los sexólogos que estamos trabajando, pues tuviéramos como un respaldo como colegio. Entonces, hace un año y medio, entre año y medio y 2 años, uno de los requisitos que a mí me pedían era pues ser colegiada asociada del Colegio de Psicólogos de Madrid. Entonces yo tengo doble colegiación, la de Granada y la de Madrid. Ese era el principal requisito y después los siguientes requisitos eran pues la presentación de todo lo que era mi currículum y mi trayectoria profesional en lo que es el área de la sexología, y hace unos días pues vino ese certificado donde se me considera como psicóloga experta en sexología. Entonces, pues la verdad es que es un gran alivio y creo que también es un gran avance dentro de lo que es el Colegio de Psicólogos que reconozca pues nuestro trabajo, nuestra labor, y siempre para ofrecer una garantía a los pacientes que se ponen en manos de un profesional. En este caso, pues es un certificado de cualificación profesional. Que no todo el mundo tiene. Efectivamente. Pero que pueden ejercer como sexólogos o sexólogas aún sin ese certificado. Ese certificado de cualificación se da, como digo, desde el Colegio de Psicólogos de Madrid a los psicólogos que llevamos ya muchos años de experiencia y de formación en sexología. Sí. Entonces es como si fuera el colegio de sexólogos. Vale. Porque la sexología como tal es una no es una licenciatura como puede ser la psicología, ¿no? La sexología en España es una formación de posgrado. ¿Eso qué significa? Pues que tiene que haber una formación de base, sí, y esa formación de base pues puede ser
un Porque psicólogo, no necesariamente psicólogo, puede ser médico, puede ser médico, puede ser enfermera, enfermero, matrón siempre o relacionado matrona. un Siempre, ingeniero sesólogo no va a existir nunca. no debería, no debería. Lo que pasa es que hay algunos casos que yo no los entiendo, como determinados profesionales, sin tener una base de formación relacionada con temas de salud, No me digas, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? ¿Que lo hay? Acceden, pues efectivamente, ¿Y se claro que lo anuncian hay. y se presentan como sesólogos Pues o sí, sesólogas? pero es que también el problema está en que en determinadas asociaciones de profesionales que no son colegios profesionales, porque hay que diferenciar una cosa de la otra, pues acogen o permiten la formación de personas que no tienen esa base. ¿Y eso cómo puede ser? Entonces, uno de los motivos por los que también este Colegio de Psicólogos de Madrid ha hecho esta certificación, pues precisamente por esto también, para que desde los propios colegios profesionales se ofrezcan una serie de garantías a los pacientes que se ponen en manos de especialistas. Claro, y entiendo que es lo justo, ¿verdad? Y claro, el problema parte, y esto en las formaciones que yo he tenido y en las que sigo teniendo, pues es un tema que todavía está debatiéndose. No entendemos por qué en España no existe un colegio oficial de sesólogos y de sesólogas, lo mismo que existe el de psicólogos, lo mismo que existe el de médicos. Pero tú te pones y lo creas. Tú te pones, lo mueves y lo creas. Si a mí me dieran la posibilidad de hacerlo, sí que es verdad, y tengo que decirlo, hay profesores y profesoras mías que han estado en toda la creación de esta certificación profesional y que están desde hace muchos años luchando y teniendo muchísimas reuniones de trabajo para hacer todo lo posible para que se cree ese colegio de sesólogos a nivel español, y son trabas unas detrás de otras. Estoy cerca de ellos porque me interesa estar cerca de ellos, porque yo quiero pues bueno, que esta profesión pues lógicamente esté dentro de lo que es la mayor legalidad posible. El que no haya colegio profesional no quiere decir que los sesólogos seamos ilegales, evidentemente, porque no tiene absolutamente nada que ver, pero sí que es verdad que es una profesión cada vez más demandada, porque el propio estilo de vida que tenemos, el estrés, la ansiedad, hace que influya en lo que es el comportamiento y en la respuesta sexual. Y por suerte, digo por suerte, porque también hay un tabú muy encima de consultar problemas de tipo sexológico a un profesional, y entonces pues yo creo que hay que darle el sitio que le corresponde. Y por supuesto, si me pidieran o me surgiera la posibilidad de crear el colegio, pues estaba ya creado, pero no para mañana, de antes de ayer. La sexología es una ciencia, por ¿no? supuesto, vale. Claro. Pero claro, es quizá una de las ciencias más desconocidas quizá, ¿no? Vamos a ver si se me entiende lo que yo quiero decir. Estoy yendo al psicólogo, está bien visto. Estoy yendo al traumatólogo, está bien visto. Pero muy poca gente dice estoy yendo al sexólogo o a la sexóloga. Eso no, porque dice, no funciona. No, normal, ¿no? Porque es la gran desconocida, es una de las ciencias desconocidas, ¿no? Y la sexología, hombre, yo entiendo que la sexología, yo no he necesitado de un sexólogo y de una sexóloga. Si lo tuviese que necesitar, ahí me tiene, sin ningún tipo de problema. A lo mejor no lo digo públicamente, porque quizá da como cierto pudor, ¿no? Es decir, voy a un sexólogo, y pasará, y sé que hay muchísima gente pues que acude a un sexólogo, una sexóloga, pues porque tiene, no sé, lo que tenga. Pero que no solamente, quizá la sociedad asociamos la sexología pues a que pues no sé, el sexo entre la pareja no funciona, simple y llanamente. Y esta ciencia va mucho más allá, claro. Por supuesto. Porque la ciencia, pues, por ejemplo, tú que eres, y ahora si quieres hablamos de eso, tú que eres directora técnica de CARFE, en el mundo de las adicciones se trata también la sexología, porque claro, una adicción afecta. Dentro de un tratamiento, pues lógicamente es una parte de la pareja que también se ve afectada, ¿no?
Pero digo que no solamente es que nos vamos a la cama y no funciona el tema, por lo que sea. Y entonces viene el sexólogo y arregla la situación. No, esto tiene que ir mucho más allá, ¿no? Por supuesto que sí. Tú piensas que el mismo tabú y el mismo prejuicio que hay a la hora de hablar de la sexualidad abiertamente y considerarlo pues como una parte más de nuestro comportamiento, el comportamiento sexual me refiero, pasa con el acudir a un profesional de la sexología. Hablar de sexualidad abiertamente, aún hoy, cada vez menos, pero todavía existen en algunas personas. Seguro. Pues, porque yo lo veo cuando doy una conferencia relacionada con la sexualidad. Muy poco levantan la mano, ¿verdad? Poco levantan la mano. O cuando doy un taller de crecimiento erótico, pues bueno, la gente al principio va pues con una sonrisa de oreja a oreja, como diciendo a ver qué me van a enseñar aquí, o se ponen colorados si en un momento determinado le haces algún tipo de pregunta. Y es que yo creo que, pues bueno, que hay una cierta desinformación que está muy a colación con lo que tú estás diciendo. Cuando se habla de sexología o de temas sexuales, la gente únicamente piensa en que le va a dar una serie de pautas para ver cómo se folla mejor. No cómo se hace el amor, sino cómo se folla mejor, ¿no? Es esa idea que muchas veces se tiene ahí, y por supuesto que el comportamiento sexual es mucho más amplio, pero ahí está también influenciado pues, por esa idea que se tiene todavía de que la sexualidad o la sexología está únicamente relacionado pues, para el tema de lo que son las relaciones sexuales, y por supuesto que no. La sexología se preocupa también de la prevención, de la educación en valores, de la educación para la salud, de la educación sexual. Hay quien todavía no ve muy bien esto de que profesionales de la sexología pues vayan a los colegios a decirle a los niños, hablar a un niño con 5 o 6 años, 7 de sexualidad, y hay gente que se escandaliza todavía con eso, ¿eh? Pero se escandaliza por lo que estoy diciendo, porque tienen un gran desconocimiento. Porque es que creen que les va a enseñar efectivamente a lo que es el sexo a esa edad y a decir, no, que no quiero ni... Hay gente que piensa que es que va a enseñarle cómo se hace el sexo, ¿no? Yo hace unos meses estaba leyendo un artículo en el periódico que me parecía pues evidentemente una auténtica barbaridad, porque se nos estaba acusando a los sexólogos en relación con todo lo que es el tema de la educación sexual, que se tendría que impartir desde los colegios. Hay determinados partidos políticos que consideran que no, totalmente una aberración. Toda lo politizado que está el tema de la educación. Entonces, en ese artículo decía que los sexólogos estábamos hipersexualizando a los niños. Hipersexualizando. O sea, no saben ni siquiera lo que significa ese término, ni saben el trabajo que nosotros desempeñamos, por ejemplo, dentro de un aula. Y te voy a contar una anécdota de lo que me ha pasado este año en un instituto de aquí de Linares. Llevo pues mucho tiempo haciendo este tipo de talleres. Y bueno, este año, para no repetir los mismos contenidos, introduje una serie de cambios, porque pienso que hay que ir creciendo y sobre todo explicando la diversidad sexual en los chicos y en las chicas, para que no se alerten o para que no maltraten o falten el respeto a una persona que sea diferente, o que en un momento que sea diferente, pero no porque sea diferente, sino porque desde la sociedad la etiquetan como diferente. Entonces introduje el tema de la diversidad sexual y la diversidad de las relaciones que existen de pareja. Y bueno, tengo que decir, y además estoy muy orgullosa porque me felicitaron desde el propio instituto por el enfoque que este año había dado a esos talleres de la ESO, porque a su vez los chicos y las chicas que habían estado participando en los talleres habían comentado en casa con los padres
lo que habíamos estado trabajando en la clase, y los padres felicitaron y las madres felicitaron a la orientadora para que me transmitiera el trabajo y el efecto que estaba teniendo. Puede haberse dado ese caso, o que una serie de padres se presentaran al día siguiente en la puerta del colegio, brazo en jarra, y dijera esto que es lo que ha sido, ¿no? No, por suerte fue totalmente lo contrario. Felicidades a esos padres, por esa apertura de mentes. Exactamente. Y entonces el tema era pues simplemente hablar de que somos seres sexuados desde antes incluso de nacer, y que cada persona puede disfrutar y debe disfrutar de su sexualidad pues como quiera, y desde el respeto, no la tolerancia, pues yo no tengo que tolerar a nadie ni nadie me tiene que tolerar a mí. Hay dos palabras que yo trabajo mucho con los adolescentes, que son el respeto y la responsabilidad a la hora de vivir su sexualidad. Y bueno, pues la verdad es que lo comparto porque me sentí muy orgullosa, porque se le estaba dando pues el valor a mi trabajo, pues el valor real que verdaderamente significa, porque claro, lo contrasté con esta noticia que te he dicho, donde se nos acusa algunas veces a los sexólogos de que hipersexualizamos a los niños, y bueno, y son auténticas barbaridades, por eso destaco ese contraste. Entonces, la educación sexual hay que empezar a trabajarla desde pequeño. Eso te iba a preguntar, ya que hablamos de las aulas, la educación sexual, ¿a partir de qué ciclo educativo es conveniente ya? Perfectamente desde el ciclo de infantil, Además, os voy a poner un ejemplo. 3, 4, 5, bueno, perfectamente. Última etapa de infantil, ¿no? Y la primera, y antes 3, de que 4, 5 años. Y antes incluso de que puedan entrar a clase. A clase me vengo a referir en la etapa de educación infantil. Y os voy a poner un ejemplo. Cuando tenemos dos niños pequeños, os pongo el caso, un niño y una niña. En casa, dice. En casa, ¿no? Unos primitos que se llevan 1 año, que se llevan 2 años. O hermanos incluso. O incluso hermanos, perfectamente. Cuando los niños y las niñas se ven desnudos, porque estén en la piscina, porque se bañen juntos en la bañera, cuando ven sus genitales que son diferentes, ya están viendo la diferencia. De hecho, muchas niñas dicen, ¿eso qué es? Sí. Cuando se refiere al genital masculino, ¿vale? Entonces, desde ahí, desde ese momento, ¿por qué no vamos a poder empezar a educar a nivel sexual? Por lo que te estaba diciendo antes, la educación sexual no consiste en explicarle a los niños el Kama Sutra, porque algunos adultos a lo mejor no estamos ni siquiera preparados para hacer algunas posturas del Kama Sutra, dicho sea de paso. Entonces, ese no es el trabajo de la educación sexual. La educación sexual, desde la etapa de infantil, lo que va pretendiendo es aceptar que somos personas diferentes, que somos personas únicas, que hay una diversidad sexual, porque si nos metemos con el tema de la transexualidad, por ejemplo, pues bueno, eso está ahí, pero no es que esté ahí porque esto se ha inventado hace unos años, es que el tema de la transexualidad, de la intersexualidad, eso ha existido y existirá pues siempre. Entonces, lo que tenemos que hacer como educadores que somos y como profesionales que somos es educar a la ciudadanía a que eso existe y a que no se vea de la manera tan bárbara que algunas veces se catalogan, y que esa es la base de los delitos de odio, por ejemplo, ¿vale? Con respecto a las personas porque tienen otra orientación sexual o tienen otra identidad sexual o prefieren vivir su sexualidad de la manera que sea. Entonces, ahí en esas etapas de educación infantil a la que tú te estás refiriendo, es donde tenemos que enseñarles a expresar emociones, ¿vale? A educarlos en la comunicación, a que sepan relacionarse. No deja de ser habilidades sociales que quizá un poquito más particularizadas en lo que es la parte de la sexualidad, es lo que hay que transmitirle a los niños, de manera que... Pero perdóname, luego está la otra parte, que es la casa. Claro. Si en casa no se potencia eso tampoco, claro, no sirve de nada, porque claro, el niño a mí me parece muy bien que desde chiquititos pues vayan teniendo ya esos conocimientos a medida de eso, en base a su edad, ¿no? Pero ¿y si luego en casa... Pero es que... ¿Quién te ha contado eso?
para ¿no? hacerlo... Luego dice, ¿quién te ha contado eso? No, pues ha ido allí una señora, una psicóloga, sexóloga, y entonces todo el trabajo no sirve para nada. Claro, pero o sea, es la que educación se suba para los padres también, ¿no? para hacerlo bien, lo que hay que hacer son sesiones paralelas con los padres, Claro. que se llaman cómo hablar de sexo con los hijos o cómo hablar de sexualidad con los hijos. Y eso se hace o en las escuelas de padres o en los ámbitos pues, que se creen, ¿no? Porque en muchas ocasiones, y yo voy a decir cómo trabajo con los padres cuando hablo de temas de sexualidad con ellos, con respecto a cómo tienen que hacerlo con los hijos, cómo tienen que hablar de sexualidad con los hijos, y siempre empiezo haciéndole a ellos mismos y a ellas mismas un planteamiento, y es cómo viven ellos su propia sexualidad, y que se hagan como un escáner o una radiografía, que para eso pues bueno, hay una serie de actividades que yo tengo hechas para que los padres y las madres se valoren primero en cómo son ellos dentro de lo que es su sexualidad, a nivel de sus prejuicios, de qué mitos son los que ellos todavía tienen o ellas tienen en su cabeza y que son los que le impiden disfrutar de su propia sexualidad con su pareja, o de su propia sexualidad cuando estamos hablando de la autoexploración o la masturbación, que algunas veces hablar de esta palabra pues parece que es un pecado mortal, ¿no? Calla. Entonces, partiendo de ahí... Ahora mismo habrá gente que habrá dicho, ya no te escucho más, pon. Pues ya está. Y ha cortado la tele. Pues Adiós. dentro del respeto, pues yo lo admito perfectamente, perfecto. sin ningún tipo de Espero problema. que ustedes no, que ustedes son muy inteligentes. Hay que saben de lo que se está hablando. Hay que trabajar primero y evidentemente con los padres, sobre todo para informarles qué trabajo es el que se va a hacer con su hijo. Hay proyectos que ya se vienen trabajando pues bueno, en distintas partes, no solamente de España y de Andalucía, sino del mundo, que se va trabajando todo esto en las distintas etapas de la educación. O sea, no solamente hay que hablarles de sexualidad en los talleres que damos en los institutos para lo que es la ESO y algunas veces también para los de bachillerato, ¿no? Pero se centra más en lo que es de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Pero si se empieza antes, ya te digo, no pasa absolutamente nada. Cuando un niño o una niña pregunta ¿por qué el primo o el hermanito tiene esto que no saben ni siquiera cómo se llama y se están refiriendo al pene de un niño? Pues sí, está preparado para la respuesta que le puedas dar. Nosotros le ponemos un nombre que luego también confunde a los niños, ¿no? Que si la colita, que si esto, que si... Claro. Pues parece que da como cierta grima decirle eso es un pene, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, o por ejemplo. Vagina, Exactamente. O cuando... Utilizamos ya lo de los diminutivos, claro, relacionados con la panadería. El caso es enmascararlo, pero no hablar con claridad. Exactamente. Y no me gusta utilizar la palabra normal, pero algo que tiene que ser habitual y algo que tiene que ser pues, totalmente natural, porque los cuerpos todos tenemos lo mismo y todas tenemos lo mismo. Entonces, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué transmitirle ese ocultamiento a los niños? Que no se te vea esto, que no se te vea lo otro. Creo que muchas veces los adultos somos especialistas en complicarles la existencia a los niños, precisamente por todo este tipo de prejuicios, que son, por ejemplo, a los que me hacía antes referencia, a cuando trabajo con los padres y las madres ante su propia sexualidad. Entonces, cuando ellos van viendo los mitos y esas creencias equivocadas que tienen en relación a la sexualidad, pues se están dando cuenta la necesidad que tienen de modificarlas para no transmitirlas a sus propios hijos y a sus propias hijas. Y por tu experiencia, Ana, en tu consulta ya privada, ese ocultamiento de que, bueno, pues puedas tener, no quiero llamarle problema, porque a lo mejor cuando acuden a ti no es porque hay un problema, ¿no? Como tal, o siempre que se va a un sexólogo o a la sexóloga es porque hay problema. Por regla general y por los casos que a mí me llegan a la consulta, son problemas. Siempre se llega cuando hay un problema, pero no cuando el problema está aquí, cuando el problema está ya aquí. Que muchas veces eso es lo que dificulta la evolución en el tratamiento sexológico, cuando ya el problema está muy avanzado. Y ahí ya entre cuatro paredes, con una profesional,
si no se abre bueno, digo la pareja, puede ir también una persona de forma individual, ¿no? Por supuesto, claro. Sexólogo o sexóloga, Claro. que parece que siempre sexo, sexualidad, pareja, no tiene por qué, no tiene por qué. Digo, ¿ahí sí se abre o por regla general también cuesta trabajo? Mira, por regla general, cuando una pareja o una persona va a una consulta privada, le suele costar mucho trabajo llamar para pedir la cita. Ya de entrada. Sí. Entonces, cuando ya llegan a la consulta, ya van un poco más abiertos de mente para saber que tienen que seguir una serie de pautas. Claro, que y para saber que la sexóloga no Claro, se mete con ellos en la cama, entonces efectivamente, sí, ya lo que me faltaba a mí. Tendrá que contarte Claro, qué pasa, ¿no? evidentemente. Entonces, ahí donde yo voy, se abren, tienen que sí, abrirse y contar. Sí se abren, entre otras cosas, porque les está costando el dinero. O sea, si van a la consulta y no siguen las indicaciones que se les pueda decir, o evidentemente no me responden, o me mienten a las preguntas que yo les pueda estar haciendo o que les pueda estar planteando, pues la verdad es que no tiene sentido. Y yo sí que es verdad que desde la primera consulta se lo dejo muy claro. Sí que es verdad que en la primera consulta pues hay que tener cierto tacto, hay preguntas que no se pueden hacer en la primera entrevista o en la primera sesión, porque en la primera sesión lo que hay que hacer es que la persona se sienta cómoda, que te explique un poquito cuál es el problema, tú le explicas también en qué va a consistir el tratamiento, quitarle sobre todo esa idea del miedo a ver qué es lo que me va a decir esta profesional o a ver dónde me metí o qué es lo que me va a decir, ¿no? Entonces, transmitirle, pues, evidentemente, tranquilidad. Hay algunas veces que yo soy muy sincera siempre desde la primera vez que veo a un paciente o a una paciente. Si veo que su situación tiene solución, les animo a que continúen en terapia. Si veo que la situación está muy complicada, yo por lo menos se lo digo para que sepan a lo que nos tenemos que acoger o a lo que se tienen que acoger y que sepan desde un principio pues bueno, cuáles son los pasos a seguir. Siempre hay que explicar en qué consiste tu trabajo. También genera pues un espacio en el que ellos o ellas te pregunten sus dudas y se vean pues capacitados o no capacitados para meterse en un programa en un tratamiento sexológico, ¿no? Y partiendo de la base de que cada persona y cada pareja es un mundo, no sé, el problema más común en una pareja por el que acuden a una profesional, hablo de ti, ¿cuál puede ser? ¿Cuál es el problema estrella, digamos, dentro de la sexualidad de una pareja? Pues mira, la rutina dentro de las relaciones de pareja, el caer en la rutina, la pérdida del deseo, la disfunción eréctil en el varón y los problemas de anorgasmia, de dificultad para llegar al orgasmo en el caso de las mujeres. Te estoy hablando en términos generales, porque evidentemente luego ya cada persona es un mundo claro, y cada pareja es un mundo. Pero lo curioso de esto, y para que veamos lo importante que es la educación sexual, porque lo mismo que nadie nos enseña a cómo hay que criar a un hijo o cómo tenemos que convivir en pareja, y un niño no viene cuando nace con un manual de instrucciones debajo del brazo, como siempre se suele decir. Muchas veces, y esto es común entre los compañeros sexólogos y sexólogas, porque lo hablamos en muchas ocasiones, en la inmensa mayoría del trabajo que se hace con los pacientes a nivel de sexología, hay que empezar trabajando la educación sexual, porque muchas veces esos prejuicios y esos mitos y esas creencias erróneas relacionadas con lo que significa la sexualidad o ese nivel de exigencia que incluso algunos hombres tienen, porque no olvidemos que en una sociedad machista y falocrática como en la que nos encontramos, el hombre es el que todavía parece que es el que tiene que mandar dentro de una relación sexual. Y cuando se produce, activo, ¿no? Exactamente, cuando se produce un gatillazo, y lo nombro en términos muy coloquiales para que todo el mundo nos entienda,
Precisamente ahí lo que hay es una base de exigencia grandísima por parte del hombre, que sabe que tiene que cumplir, que tiene que cumplir y que tiene que cumplir. Y no pasa nada si no cumple. Y no pasa nada si ese pene no está erecto para poder penetrar, porque la sexualidad no es únicamente la penetración. Entonces, todo eso es lo que se explica en las sesiones de educación sexual. Y a nivel individual, diferenciando hombre y mujer, porque supongo que los problemas serán distintos, los problemas con los que acuden a tu consulta de forma individual un hombre y una mujer. En la mujer, ¿cuál puede ser el problema estrella también? El problema estrella, te lo comentaba antes, la falta de deseo. A nivel individual, digo, sí, sí. No tiene pareja, no tiene problemas con su pareja porque no tiene pareja, digamos, ¿no? Pues la falta de deseo, porque el que no tenga pareja no quiere decir que no tenga relaciones sexuales. Es una persona sexual, efectivamente. Decir, la sexualidad la tiene una persona, esté casada, viva sola, sea la situación la que efectivamente. sea. Y últimamente, porque me han acudido varios casos de personas, mujeres, que se consideran asexuales y vienen preocupadas creyendo que tienen un grave problema, y no es ningún tipo de problema. Una persona que no tiene interés por la sexualidad, pues ahí está la diversidad. Hay fases de nuestra vida que pueden estar o te puedes sentir más activo o más activa, y otras fases en las que te encuentras a lo mejor menos activa por las circunstancias que sean, porque puede haber un problema a nivel hormonal, a nivel médico, o porque haya un problema dentro de la pareja en ese caer de la rutina que yo os comentaba antes. Entonces, muchas veces la gente pide consulta o pide cita en la consulta para ver si es normal lo que les está pasando. Y vuelvo a repetir que no me gusta la palabra normal, pero es la que más utilizamos. Y en el hombre pasa igual, ¿no? En el hombre también. En el hombre no suelen pasar este tipo de circunstancias. Porque no van solos hombres. Los hombres, cuando van solos, muchas veces el problema que presentan es un problema de disfunción eréctil, un problema de impotencia, ¿vale? O un problema de eyaculación precoz. Ajá. Son los problemas que mayoritariamente se presentan cuando vienen solos. Ya. Pero hay una dificultad, y es que a la hora de implantar el tratamiento sexológico, el problema que nos encontramos es que hay algunas mujeres pues que no quieren acompañar a sus maridos al tratamiento porque consideran que el problema es de ellos, y precisamente no es el problema de ellos solo, es un problema de relación de pareja. Y muchas veces por un nivel de autoexigencia en algunas parejas por parte de la mujer, pero por puro desconocimiento, porque consideran, como te decía antes, por sus propios prejuicios, consideran que como eso es un problema de él, lo tiene que resolver él. Y algunas veces ese es un impedimento que nos encontramos. Si tú no cumples, es tu problema, claro, ¿no? Claro, y entonces ese tipo de comentarios por parte de una mujer hacia un hombre hace que se genere o se mantenga ese problema. ¿Por qué? Pues porque le está exigiendo y precisamente no puede, pues por las circunstancias que sean, porque los motivos pueden ser variados, porque un hombre entra en una circunstancia de ese tipo. Entonces, lo suyo es pues que vengan los dos a la consulta, porque se le tiene que enseñar tanto a ella como a él, pues cómo hay que ir haciendo una serie de ejercicios, ¿vale?, que vayan facilitando pues todo lo que es el entrenamiento. No olvidemos nunca que cuando se produce un problema a nivel sexual son conductas las que hay que desaprender porque no se han aprendido bien, para incorporar conductas aprendidas nuevas. Entonces todo esto requiere un proceso de aprendizaje, porque es aprendizaje. Para terminar, conclusión, hay un déficit de educación sexual. Total. Y me vas a permitir una cosa. Sí. Aprovechando la noticia que tuvimos que vivir ayer de esta chica que ha sido agredida en el parking de la Victoria de Jaén. Ha sido detenido y puesto a disposición judicial. Sí, y ya creo que ha entrado en prisión el chico. Pues cuando yo oigo este tipo de noticias, siempre se me viene a la cabeza lo mismo
Y lo primero que se me viene a la cabeza es que si ese chico hubiera tenido una educación sexual correcta, adecuada o bajo mínimo, a lo mejor no hubiera cometido la barbaridad que hizo. Aparte de que pueda tener problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, que no lo sé, porque hay determinadas patologías que hay que tenerlas en cuenta, pues ya digo, no sé el estado mental que pueda tener este chico, ¿no? Pero si ese chico, alguien le hubiera dicho, o alguien le hubiera entrenado, en que a las personas hay que respetarlas, sea hombre o sea mujer, pues a lo mejor no hubiera tenido ese tipo de conducta. Porque muchas veces cuando trabajamos, porque también lo he trabajado con agresores sexuales, te das cuenta, aparte de muchas carencias que tienen y algunas dificultades psicológicas evidentemente y psiquiátricas también, te das cuenta que la carencia de educación sexual es que aflora, es que brilla por su ausencia, o sea, no existe esa educación sexual y ese respeto que tiene que haber. Sí, pero en este caso concreto, que también hay cierto debate al respecto, no es porque la nacionalidad de esa persona sea magrebí, que se está diferenciando, es que es magrebí, no, es que, no. Es que un señor nacido en el Gran Eje de Jaén lo podría haber hecho igual, quiero decir. Perfectamente. Es que se está metiendo ahí también el tema de que es magrebí. Sí, pero ahí estamos ya hablando de temas de racismo y de xenofobia, ¿no? Es que algunas veces intentamos mezclarlo todo y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, porque el que más o el que menos se le viene a la cabeza a alguien que ha tenido pues problemas por pedofilia, ¿no? De un adulto manteniendo relaciones sexuales con un niño, con una niña, o que ha abusado de algún menor, que por desgracia hay más casos de los que nos creemos, ¿vale? Eso lo sabemos los que estamos trabajando al pie del cañón con este tipo de problemáticas, que se dan con más frecuencia de lo que parece. Y no todo sale a la luz pública, claro. Por supuesto, y no sale a la luz pública, evidentemente. Lo que pasa que, bueno, que hay algunos casos pues que son más, por las circunstancias que se den, pues salen en la prensa, salen en los medios de comunicación, y entonces lo peor de todo esto es que se terminan distorsionando las cosas. Ya se considera que todos los magrebíes ya son agresores, o que todas las personas de raza negra son, y no es así. No es así. Por lo visto, este presunto agresor esporádicamente pues también trabajaba de vigilante jurado, y hay debate, decía, pero ¿qué hacía un magrebí de vigilante jurado? He leído por ahí, pues, como si es chino, porque no puede trabajar de vigilante jurado. Si estaba acreditado, suponiendo, ¿no?, que fuese ese el caso, porque parece que esporádicamente, ya digo, de forma puntual, ejercía. Si tenía acreditación ¿por qué no puede un magrebí ser vigilante jurado? Por supuesto. Como el nacido, insisto, en el Gran Eje o en la Ocho Puertas de Linares, me da igual. Ana María López Lorente, psicóloga y experta, con certificado que le acredita así en sexología. Que eso estará puesto allí en tu gabinete, estará puesto allí en primera plana. Por supuesto. Por supuesto. Esto es como todo, las certificaciones, las acreditaciones, pues nos las regalan, evidentemente hay que ganárselas, ¿no? Digo, las serias, y este lo es. Hay que ganárselas, pues en base a una serie de estudios, de conocimientos, de currículum, etcétera, etcétera. Y ya sabemos, que antes yo no lo sabía, pues que no había un colegio profesional de sexólogos, que todavía no lo hay, pero sí un colegio profesional de psicólogos de Madrid, pues tiene la capacidad para certificar la valía, otorgando una certificación, valga la redundancia, de experto, en este caso, a Ana María López Lorente, cosa de la que yo me alegro profundamente. Muchas gracias. Si alguna vez necesito de tus servicios, tanto de psicología como de sexología, pues dirá, pues bueno, pues yo con personas como tú no ejerzo mi trabajo. Bueno, pues espero no tener que ir, fíjate tú. Era lo que te iba a decir, pero te has adelantado. Espero no tener que ir. Si algún día tengo que ir, no me va a doler en prenda, ¿eh? Seguro que no. No me va a doler en prenda. Seguro que no, los problemas hay que solucionarlos. Voy a contarte a ti mi intimidad, a lo mejor
Hombre, tenemos una amistad y ya corta, no sé, yo no lo sé, pero bueno, como no me he visto en ese caso... Déjalo. Lo que hace falta es que nos llegue y si llega ya veremos a ver qué hacemos. Ana, gracias. Gracias a ti siempre, Gracias, Antonio. sabes que está en tu casa. Gracias. Señores, nos vamos ya. Un ratito más bueno hemos hecho para terminar el programa. El programa y la semana, porque ya es viernes. Ya volveremos el lunes, que será la última semana de la temporada de este programa, porque luego ya tomamos vacaciones, el programa ya la vuelta de las vacaciones casi coinciden con el pórtico de la feria y, hombre, la información aquí no va a faltar, evidentemente. Nos queda aún toda la próxima semana, pero a partir de que ya nos vayamos de vacaciones, la información siempre estará presente aquí, porque en Linares seguirán pasando cosas. Fíjense que estamos recién iniciada una nueva corporación puntual de aquí a las próximas elecciones. Fíjense si hay cosas que contar. Las farmacias de guardia que hoy abren en Linares, hoy es viernes, siempre les damos también información para el fin de semana, esas son las que abren de 10 de la mañana a 10 de la noche, todos los días, en horario ininterrumpido. Mañana viernes estará de guardia la farmacia de Tetuán 2, el sábado en Avenida de San Sebastián 24 y en Plaza de la Constitución 3 será la farmacia de guardia el domingo día 10. Hay un fin de semana muy interesante, el FIMAE, esta noche Atomic Lemons en el, pues recién, digamos, casi estrenado auditorio del Parque de Cantarranas, Atomic Lemons, mañana Shadow y mañana también el certamen de bandas de música, certamen nacional, Cástulo, una ciudad de leyenda. Ofertas culturales para este fin de semana. Ustedes ya elijan y vayan a lo que más les interese. Y la próxima semana tendrán información también al respecto. Que tengan buena tarde y buen fin de semana. Adiós.